El vacío no era solo ausencia, era una pregunta con dientes. La nave lo escuchó todo, el chirriar del metal que envejecía, la respiración controlada de los que quedaban y el rumor distante de un mundo que ya no respondía. El puente estaba en penumbra. Un mapa estelar roto iluminaba a medias la cara del comandante Rafael Cruz, sus manos sujetaban el borde de la consola como si esta fuera la única costilla que le quedara al barco. Sus ojos recogían la luz de una nebulosa moribunda, verde como una promesa traicionada. En la ventana, la guerra, líneas de fuego cruzando la indiferencia del cosmos, torpedos que se tragaban el silencio y dejaban un ruido de ceniza. La llamada de socorro vino por radio internacional, pero no era una petición, era una sentencia envuelta en diplomacia imperial. La flota humana no había buscado la guerra se había sentado a su mesa con cubiertos finos y declaraciones solemnes. Rafael había visto el mundo arder y había visto una foto de su hija frente a un piano, las notas cortándose como los escombros del puerto. Recordar todavía le quemaba. El eco de un piano le llegó a la memoria en una fracción de segundo, una nota desafinada que rompió la compostura. El universo contuvo el aliento. En las bodegas, prisioneros humanos estaban alineados, ojos vacíos, cuerpos que parecían hechos de decisiones antiguas. Entre ellos, una joven Aureli, piel perlada y filamentos que brillaban como si guardaran constelaciones. La orden imperial decía que los Aureli enlazan familias para neutralizar la resistencia cultural de los conquistados, una forma de colonización social. Nadie, en toda la historia humana, había esperado que una criatura del enemigo pudiera mirar al comandante como si leyera la misma derrota. Pero la mirada de Alaya era más compleja, curiosidad, sorpresa y algo parecido a una estricta compasión. La nave respondió con un gemido metálico. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La incertidumbre asentó su peso. Rafael no toleraba la petición oficial de bondad que buscaba el imperio. Las familias humanas esperaban quitar la dureza a prisioneros con abrazos manufacturados, con pactos de convivencia forzada. La idea de permitir que la humanidad fuera domesticada por un ritual social le pareció peor que cualquier bombardeo. Las familias humanas recuerdan, no se entregan. Había una pequeña bandera, doblada dentro de su petate, con manchas de hollín en uno de los pliegues. La tocó con el pulgar hasta sentir la fibra. Esa bandera le decía por qué actuaba, no por órdenes, sino por memoria. Los humanos no rezan. Actúan. La nave avanzaba entre asteroides que parecían escombros de un tiempo anterior, y en su interior la gente murmuraba el nombre de su planeta como si fuese un conjuro. Rafael caminó por corredores que olían a filtro quemado y café frío, saludando con la cabeza a rostros que ya tenían la disposición de quien guarda historias imposibles de contar en voz alta. La cámara de descontaminación aún conservaba el eco de la ducha que no llegó, había un par de juguetes flotando dentro de un contenedor estanco, huesos de una vida anterior. Rafael observó a Alaya en la penumbra. No había furia en sus ojos, solo la firmeza de quien fue educada para creer que su pueblo tenía la razón. Los Aureli eran un imperio que tejía lealtades con rituales y esperaba que el sentimiento sustituyera la espada. Para ellos, enlazar era un modo de asegurar la paz, una familia adoptiva Aureli, una obligación simbólica de protección, y el perdón se imponía como una tela sobre una herida no cicatrizada. Los humanos veían en eso una forma de colonización de las almas. Aquella diferencia convirtió a Alaya y a Rafael en símbolos que la guerra podía coser juntos o separar con la misma tijera. La nave vibró y una alarma mínima palpitó en las consolas. La memoria se hizo armadura y dolor. A través de informes intermitentes se supo que una escuadra imperial menor buscaba recolectar prisioneros para rituales. La flota humana, exhausta y con tripulación reducida, debía decidir, entregar a los prisioneros y evitar la destrucción de varios transportes, o arriesgarlo todo por la integridad de su gente. Rafael pensó en la niña de la fotografía, en su sonrisa llena de preguntas y en las manos pequeñas que trataban de alcanzar un do re mi.
Esa imagen lubricó su decisión, no permitiría que la identidad se vendiera bajo promesas educadas. Caminó hasta la arboritem del barco, un compartimento que alguna vez quiso ser hogar. Allí, entre plantas que recordaban a la tierra, halló un viejo piano cubierto de plástico. Sus dedos recorrieron las teclas con el cuidado de quien toca por última vez. Un acorde torpe salió y el sonido pareció volverse un mapa de lo que habían perdido. La nota tembló, entonces cayó. El viento de la memoria rozó la sala y se detuvo. Alaya observó la escena desde la puerta, con los filamentos apenas emitiendo una luz azul. No habló. No estaba hecha para discursos humanos. Pero algo en su postura dijo que comprendía la historia de la pérdida, aunque no compartiera su país de origen. Fue una empatía impuesto por la experiencia. Imperios también pierden hijos, aunque lo hagan en la burocracia. Aquello ofreció una oportunidad, la posibilidad de transformar el ritual imperial desde adentro, de usar la expectativa del enlace en favor de la resistencia. Entre la decisión y la acción, siempre hay un filo. Rafael tomó una decisión, jugar con la lógica imperial, pero en sus términos. Utilizaría las reglas para resguardar a su gente. El puente silencioso exhaló un metal frío. El universo contuvo el aliento. La amenaza no tardó en aparecer. Naves de escolta del imperio se posaron en la periferia como aves de presa, con mandatos que olían a papeleo y a sometimiento. En el intercambio formal, se exigió la cesión de los prisioneros para el enlace. El capitán humano pidió tiempo, el imperio concedió con una sonrisa de protocolo, 48 horas. El imperio creía que tenía el control. La flota humana creyó que podía negociar. Rafael y Alaya empezaron a ser vistos juntos por razones oficiales, se presentaron en actos simbólicos, se fotografiaron en reuniones de falsa fraternidad. Entre cámaras y consignas, cultivaron una imagen de paz que satisfecho a los enviados imperiales. Por dentro, un plan mucho más oscuro se tejía, utilizar el ritual como coartada para reclutar redes de información, para deshabilitar transmisiones enemigas desde dentro y para construir un artefacto que cambiara por un instante el equilibrio de poder. El proyecto fue un peligro. Un sabotaje mal calculado podía costar las vidas de cientos. Muchos criticaron a Rafael, otros lo siguieron con la lealtad de quien ya no tiene otra fe que la del compañero que comparte el combustible final. En el camino, se pagó precio, la capitana Marisol Vega sacrificó su lancha de evacuación para llevar a prisioneros a un punto seguro. Su nombre se convertiría en eco dentro del metal. La pérdida se sintió como un golpe que no podía protegerse con tácticas. La bandera quemada arrojó su sombra en el corazón de la nave. Por la noche, en compartimientos cerrados, los hombres y mujeres recordaban la tierra, el olor a lluvia, un partido de pelota en la explanada, el canto de una madre. Rafael guardaba una postal con la foto de una plaza al atardecer. La postal tenía una fea quemadura en una esquina, recuerdo de la incursión que se llevó su barrio. A veces sacaba el papel y lo miraba como si fuera un mapa hacia la vida que fue imposible recuperar. La postal era un juramento reducido a tinta. En la sala de comunicaciones, Alaya se encontró con antiguos himnos Aureli, su canto era una vibración líquida, algo así como una marea que ordena la estabilidad de su gente. Rafael escuchó esa música y descubrió que la melodía tenía la misma raíz emocional que la elegía humana, la necesidad de pertenecer. Fue un punto de contacto que nadie había previsto. La alianza fingida se profundizó en la intimidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El sabotaje tomó forma en planos, en noches de insomnio en donde la tripulación cosía circuitos y memorizaba turnos. Se inventaron fallas que parecían naturales, brechas de seguridad en los sistemas de enlace que permitirían pasar información a la resistencia. Alaya, por su cuenta, empezó a cuestionar el ritual de enlace. Había visto cómo servía para domesticar a pueblos, había visto cómo su propio nombre resonaba en ceremonias y se volvía etiqueta. Pero también veía en Rafael la obstinación humana por no ser sometido,
y aquello la perturbó de maneras que no podía declarar en sus rituales. En un pasillo, Rafael le mostró a Alaya la foto de su hija. Ella la tomó con cuidado, como si fuera objeto sagrado pero ajeno. Sus filamentos se encendieron con una luz que no era emoción humana, pero sí reconocimiento de valor. Aquello no era simpatía, era un juramento silencioso de que, si los humanos se convertían en recuerdos, esa memoria debería estar protegida por cualquier fuerza que quedara. Una tarde de emergencia, la flota imperial rompió la máscara, un destructor arrastró un halo de escombros y se posicionó frente a la flotilla humana. La guerra, que había sido una amenaza estratégica, se volvió material y visible. Explotaron estaciones de riel que cortaron la dirección de ataque, el metal cantó un himno de alarma. La resistencia puso en marcha su plan, hombres y mujeres corrieron como si la historia fuera una línea que podían recortar con sus manos. El rugido de los motores fue un tambor. Los humanos no rezan. Actúan. La batalla se tornó íntima. Naves pequeñas se deslizaron por debajo de cortinas de humo, drones, como insectos de luz, picoteaban las defensas. En un momento decisivo, Rafael dirigió un suicidio técnico, la detonación controlada de un módulo que, al explotar, produciría una nube de nanopartículas capaz de cegar temporalmente los sensores imperiales. La maniobra requería vivir el instante de la detonación en un corredor muy estrecho. Marisol escogió hacerse responsables del paso final, y la vimos entrar en la bodega central para activar el detonador manual. La pérdida marcó un antes y un después. La memoria se volvió una herida que se negaba a curar. La explosión no fue cinematográfica, fue ruido, calor, olor a metal que se dobla. Pero la nube hizo su trabajo, las naves aliadas aprovecharon la ceguera para atravesar un corredor y atacar los puntos ciegos del destructor. Sin la nube, la flota humana se habría reducido a chatarra estelar. Sin la entrega de Marisol, nada hubiera sido posible. Su sacrificio se grabó en silencios largos, en la forma en que la tripulación dejó de correr y empezó a tomar decisiones con la gravedad de quien carga un pasado legítimo. Alaya, que había estado destinada a convertirse en símbolo de pacificación, usó su posición para abrir puertas dentro del enlace. Hizo que ciertos Aureli rechazaran órdenes de su propio credo, que por primera vez actuaran en contra de la liturgia de su gente. Sus filamentos palpitaban con una luz nueva, no era rebelión sin causa, era rebelión con memoria y sentido. La nave entera parece contener la respiración. El universo contuvo el aliento. La tensión aumentó al descubrir que el plan del imperio era mayor, no solo pegar prisioneros, sino crear un nodo cultural en el sistema que transformaría planetas enteros en colonias de costumbres. Si aquello prosperaba, la humanidad no perdería territorios por balas, sino por costumbres. Rafael comprendió entonces que lo que defendía no era solo suelo ni compatriotas, sino el derecho a la propia historia. En la noche del asalto final, hombres y mujeres se pararon en cubierta con nombres en los labios. No era heroísmo romántico, era obligación. Se subieron a lanchas improvisadas, y en cada una había una foto, una canción, una promesa. La flotilla se lanzó. La oscuridad era un velo que alguien había puesto para ahorrar lágrimas. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La batalla decisiva comenzó en un corredor de cometas. El destructor imperial giró y desplegó cápsulas que parecían agujas. Rafael guió una de las naves hacia el corazón del monstruo, una cámara que albergaba el hardware del nodo cultural. Si lograban destruirlo, la capacidad del imperio de imponer enlaces como herramienta de colonización quedaría severamente disminuida. Si fallaban, la derrota sería menos visible pero más profunda, la dominación cultural. La nave de Rafael fue alcanzada por un rayo de energía que la dejó gravemente dañada, el metal cantó plegándose en una nota que fue todo dolor. En el frente de batalla, soldados cayeron, pero sus cuerpos se convirtieron en barreras de decisiones. Alaya se movió como nadie esperaba, se lanzó hacia la misma cámara, con la intención de cruzar el ritual y anular la señal desde dentro.
Su gesto fue una traición a sus dioses y una declaración de solidaridad nueva y brutal. Los Aureli, entrenados para evitar el derramamiento y preferir la captura social, la vieron como una hereje. La detonación prevista dependía de sincronía absoluta. Rafael, con la nave a punto de fracasar, tomó una decisión que transformó la estrategia en entrega pura. Pegó su mano al panel de activación, sintió vibrar el metal como a un animal herido, y conectó la secuencia final con una mezcla de códigos humanos e impulsos robados del sistema Aureli. En ese instante, la sinfonía de todas las pérdidas se unió, la imagen del piano, el olor a humo de aquella bandera, la voz de Marisol que ya no respondería. Todo ello impulsó su dedo. El acto fue de absoluta defiance. La nave exhaló un himno de metal. Un pulso de energía recorrió el destructor. No fue un estallido santo ni una manifestación de gracia, fue un colapso técnico que rompió los anillos de energía del nodo cultural. Las señales que habrían convertido las memorias en conformidad se deshilacharon. Alaya y Rafael, en el epicentro, sintieron la sacudida como torsión interna, un choque que buscó borrar identidades pero terminó forjando una nueva. En la explosión, el cuerpo de Rafael recibió el golpe directo. La sangre y el calor se mezclaron con los síntomas fríos del vacío. Sus manos, aún en la consola, aferraron con fuerza el recuerdo de la niña y de la foto quemada. Sentir morir era, para él, multiplicar la determinación, si el precio era poner el último latido en la balanza para dar libertad a un pueblo, lo haría. Alaya, a su lado, sujetó su brazo con una fuerza que no conocía, era la primera vez que la alienígena expresaba algo parecido a miedo por otro ser que no fuese de su casta. La estación colapsó en un estrépito que fue menos ruido que sentido. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando la luz bajó, la cámara central estaba rota pero funcional, el nodo había quedado fuera de servicio, las cápsulas de la maquinaria imperial fundidas. La flota humana, que había tomado la decisión de apostar por la valentía en vez del cálculo, vio que su riesgo había valido. Algunos habían muerto, otros habían quedado heridos, pero la amenaza de un dominio cultural inmediato se desvanecía. En el polvo flotante, la figura del comandante fue sostenida por Alaya, que ahora tenía el rostro marcado por la decisión de quien había roto un juramento milenario. El mundo cambió en un segundo que duró lo que una canción. Los humanos no rezan. Actúan. La victoria estuvo manchada. La nave había perdido secciones enteras y la tripulación quedó reducida. La comunidad Aureli que apoyaba el enlace se fracturó, sus líderes vieron en Rafael y Alaya símbolos que debían ser eliminados o absorbidos. Pero en la fractura emergió algo distinto, rebeliones internas entre los Aureli, dudas sembradas por una joven que había decidido proteger a los que el imperio quería domesticar. En la bodega, junto a restos de combustible y papel quemado, alguien había dejado una pequeña caja con partituras, las notas de la canción que la hija de Rafael intentó aprender. Alaya, con manos que no sabían del tacto humano, rozó el papel y asintió. No era poesía, no era fraternidad impuesta, era un reconocimiento de pérdida. La nave respiró hondo después de la tormenta. El universo contuvo el aliento. En los días siguientes, la flota humana reparó y se reorganizó. Las heridas dolían, pero eran señal de que algo había sido defendido. Los prisioneros recuperaron nombres, los Aureli se encontraron a sí mismos entre la duda y la tradición. Rafael fue llevado a una cápsula médica, con los ojos abiertos al vacío y las manos sobre la foto chamuscada. Alaya permaneció en vela, una vigilante contra lo que quedaba de los leales al imperio. El vínculo entre ellos no fue poesía ni contrato, fue un puente hecho de urgencias compartidas y juramentos rotos. Alaya no se convirtió en humana, tampoco Rafael se convirtió en Aureli. Juntos, sin etiquetas, crearon una coalición de recuerdos, una pequeña cámara de memoria en la que se guardaron canciones, recetas, nombres. La gente acudía a depositar fragmentos de su pasado, y de aquellos fragmentos nació una nueva liturgia, no de dominación, sino de memoria compartida.
Se erigió un modesto monumento en la cubierta principal, una placa con los nombres de los caídos y una inscripción que nadie quiso formalizar por miedo a las palabras grandilocuentes. La plaza improvisada tuvo un piano, restaurado con metales recuperados. A la luz de emergencia, alguien tocó una melodía que se entendía igual en dos idiomas. El sonido fue pequeño, pero firme. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La flota se dividió luego en pequeños convoys, llevando la historia a sistemas que recibieron con sospecha la idea de una alianza. En algunos planetas, la llegada humana fue bienvenida como liberación, en otros, como una invasión disfrazada. Pero en cada lugar donde las notas del piano se dejaron sonar, hubo quien entendió que la libertad puede germinar en la memoria de lo que se pierde y en los gestos de quien arriesga su vida por ello. Rafael sobrevivió a la herida que podría haber terminado su historia. Curado a medias, despertó con visión borrosa, sosteniendo la mano de Alaya. Sus dedos no encajaban, pero la sujeción fue real. Ella, con un gesto que sería recordado como el primero de muchas treguas, dejó sobre su pecho una pequeña filamento de luz contento, como promesa de que asistiría a la reparación de lo que la guerra había roto. La promesa fue una palabra sin gravedad oficial. Los humanos no rezan. Actúan. Los Aureli que cuestionaron el enlace se establecieron junto a humanos que aprendieron a tocar canciones que no eran suyas. Surgió una nueva generación que no comprendía por qué alguien habría querido imponer costumbres sobre otras personas. Esa generación aprendió a mirar la historia con ojos que no buscaban vencedores. La memoria recuperada tuvo sabor de sal y de metal, y con ese sabor se fundó una coalición frágil, pero real. En la noche más clara después de la pelea, Rafael caminó a la cubierta con la bandera quemada en la mano. No la agitó como antes, la dejó reposar sobre el piano. A su lado, Alaya se acercó y puso su frente contra la suya en un gesto que no era ceremonial ni impuesto, fue un agradecimiento compartido. El gesto no borró las víctimas, pero las respetó. La nave alzó rumbo hacia un sistema vecino, llevando historias y una nueva política construida entre dos especies. La victoria no fue un estandarte que ondeara con orgullo simple, fue un recuerdo tallado con manos rotas y decisiones. La gente habló de Rafael y de Alaya como si fuesen un símbolo, pero ellos preferían permanecer simples, dos seres que eligieron proteger la memoria de quienes ya no podían luchar. Los días vinieron con reparaciones y con cantos que cruzaban la cubierta. De vez en cuando, desde algún rincón, se oía una canción infantil que hablaba de lluvia en la tierra. Rafael la escuchaba con los ojos cerrados, dejando que la música hiciera su trabajo de curar. Alaya, desde un sitio cercano, sostenía un filamento que brillaba con la luz de una nebulosa lejana. No era amor romántico, pero era un vínculo que respondía por la humanidad con la ternura de quien entiende pérdidas. El mundo que siguió no fue un final, fue un trabajo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Al poco tiempo, llegaron noticias, en sistemas lejanos, comunidades que habían conocido la doctrina del enlace empezaron a resistirla. La narrativa imperial se agrietó como metal fatigado. La acción de un comandante humano y una joven Aureli había sembrado duda, y la duda se tradujo en resistencia. Hubo represalias, algunos ataques menores, momentos de retroceso. Pero la semilla estaba plantada. Rafael, con la voz quebrada, insistió en algo simple: preservar las historias. Formó bibliotecas itinerantes, una suerte de guarderías de memoria donde se archivaban canciones, recetas y fotografías. La idea se viralizó lentamente. Donde antes el imperio buscó borrar costumbres, apareció ahora la preservación. Donde antes se exigía adaptación, se ofrecía intercambio voluntario. Alaya trabajó como enlace en sentido nuevo, no para imponer, sino para explicar. Sus mensajes a los suyos fueron de una claridad devastadora: un imperio que obliga a fusionar identidades reduce a su gente a engranajes. La humanidad defendida por Alaya y Rafael todavía está manchada por el sufrimiento, pero ahora tenía herramientas menos violentas para resistir. En la cubierta, el piano volvió a sonar. Un niño,
hijo de sobrevivientes, tocó torpemente la melodía que la hija de Rafael alguna vez intentó dominar. Rafael sonrió con esa sonrisa que solo viene después de haber visto mucho y haberse permitido creer. Alaya lo miró con una atención que se convirtió en cariño protector, sin palabras, sin promesas de otro tipo. La historia que se contó en las semanas posteriores no buscó glorificar la guerra, contó a la gente que cuando la cultura es usada como arma, la resistencia debe ser tanto de espadas como de memoria. Las naciones que escucharon comenzaron a hablar de leyes que protegieran la identidad cultural, no como privilegio, sino como derecho. La reparación es lenta, como la costura de una bandera rota. El universo contuvo el aliento. Mientras la flota partía de aquel sistema transformado, Rafael y Alaya quedaron en la cubierta mirando el firmamento con una mezcla de fatiga y orgullo. No era una escena de victoria ostentosa. Era una guardia de honor hacia los que no volverían. La nave llevaba marcas de batalla, tal como ellos llevaban cicatrices en carne y en memoria. Sin embargo, había luz en la oscuridad y un rumor que corría entre la gente, que la humanidad, por su costumbre de recordar, se había vuelto insoportable para cualquier imperio que quisiera someterla sin pelea. En el espacio, la sombra de viejos enemigos retrocedía. En la tierra, los recuerdos seguían siendo llamas que alimentaban la resistencia. Y en la nave, un piano tocado a medias, una bandera reposada, una foto con esquina quemada y la mano de Alaya sobre la de Rafael resumían la lección: proteger la memoria es proteger la especie. La vida continuó, imperfecta y resistente. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.